Hay cosas que el dinero enseña a no ver. Y hay cosas que la necesidad enseña a encontrar en los lugares donde nadie más mira. Andrés Montoya lo aprendió un martes de noviembre a las 11:40 de la noche, de pie en el callejón trasero de su propio restaurante, con el frío de Madrid metiéndose por el cuello del abrigo y una pregunta instalada en el pecho que no sabía muy bien cómo responder. La pregunta era simple: ¿quién era esa mujer? ¿Y por qué llevaba 3 semanas viniendo al callejón trasero del restaurante Montoya, el establecimiento con 2 estrellas Michelin más exclusivo del barrio de Salamanca, a recoger las sobras del día en una bolsa de tela desgastada con el mismo cuidado y la misma dignidad silenciosa con que otras personas recogen flores de un jardín que consideran suyo? Andrés Montoya tenía 44 años y la vida que cualquier hombre de su posición consideraría completa. El restaurante que llevaba su apellido ocupaba el local de la calle Serrano donde su padre había tenido una tasca modesta durante 30 años, y que Andrés había transformado en algo diferente después de que su padre murió y le dejó el local, las deudas y una receta de cocido madrileño que Andrés todavía preparaba cada domingo aunque el restaurante llevara años sirviendo otra cosa. 2 estrellas Michelin. Reservas con 3 meses de antelación. Una lista de clientes que incluía ministros y actores y 2 miembros de casas reales europeas cuyo nombre Andrés no mencionaba nunca porque la discreción era la primera regla de los lugares que se toman en serio. Todo eso era real y era suyo y había costado 20 años de trabajo que muy poca gente que comía en sus mesas podía imaginar porque el resultado final tenía esa apariencia de facilidad que solo se consigue con una cantidad insultante de esfuerzo. Pero había algo que Andrés Montoya no tenía. O mejor dicho, algo que había tenido y que se había ido de la misma manera que se van las cosas a las que uno no presta suficiente atención porque cree que siempre van a estar. Su mujer, Elena, se había ido 4 años atrás. No con drama, no con escándalo, con esa decisión tranquila y definitiva de las personas que han esperado durante mucho tiempo a que algo cambie y que en algún momento aceptan que no va a cambiar. Le había dicho, la noche que se fue, que Andrés era un hombre extraordinario para sus clientes y un hombre ausente para todo lo demás. Que el restaurante tenía 2 estrellas Michelin y su matrimonio llevaba 3 años con ninguna. Andrés no había discutido, porque tenía razón. Y los 4 años que habían pasado desde entonces los había llenado con lo único que sabía llenar los espacios, que era trabajo. Más trabajo. El tipo de trabajo que parece productivo desde fuera y que desde dentro es simplemente la manera más elegante de no pensar en las cosas que duelen. Así que cuando una noche de octubre, saliendo tarde por la puerta trasera del restaurante con los últimos reportes del día en la mano, vio a una mujer en el callejón, Andrés no prestó demasiada atención. Asumió lo que cualquier persona en su posición habría asumido. Pero algo lo hizo detenerse. No era la imagen que había imaginado. No había nada caótico ni desesperado en lo que hacía esa mujer. Estaba de pie junto a los contenedores de residuos del restaurante, los que Andrés había mandado instalar con tapa hermética y código de acceso porque el barrio de Salamanca tenía una normativa de residuos que era tan estricta como todo lo demás en ese barrio, y revisaba con atención y con orden las bolsas que el personal de cocina dejaba separadas al final del servicio. Las bolsas de sobras, pan del día que no se había servido, verduras que habían llegado al límite de su vida útil pero que todavía tenían vida. Porciones de guarnición que habían quedado sin consumir. Las cosas que en un restaurante de ese nivel se descartan con una regularidad que Andrés había aprendido a no pensar demasiado porque pensar demasiado en ello generaba una incomodidad que interfería con el funcionamiento del negocio. La mujer las revisaba, separaba, organizaba con una eficiencia tranquila y experta que decía que no era la primera vez que hacía esto ni la primera vez que lo había hecho en su vida. Y lo hacía con una dignidad que Andrés no supo explicar pero que reconoció de inmediato. No había nada vergonzoso en sus movimientos. No había prisa de quien teme que lo vean.
No había esa encorvadura de los hombros que tienen las personas que hacen algo que consideran humillante. Estaba de pie, con la espalda recta, con una concentración tranquila, como alguien haciendo una tarea que es necesaria y que por ser necesaria merece hacerse bien. Andrés no dijo nada esa noche. Entró al restaurante, pero se quedó pensando. La segunda noche la vio de más cerca. Había salido más tarde de lo habitual, cerca de medianoche, y ella estaba todavía en el callejón cuando él abrió la puerta trasera. Esta vez sí pudo verla bien a la luz de la única farola que iluminaba ese tramo del callejón con esa luz amarilla e insuficiente de las farolas que nadie ha cambiado en demasiado tiempo. Tenía unos 35 años, quizás menos, quizás más, con ese tipo de edad que es difícil de calcular en las personas que han llevado una vida que las ha marcado de maneras que no tienen que ver con los años exactos. El pelo oscuro recogido en una trenza que le caía por la espalda. Ropa limpia pero gastada, del tipo de limpio que requiere esfuerzo cuando los recursos son limitados. Unos zapatos que habían sido buenos en otro momento de su vida y que todavía lo recordaban vagamente aunque ya no pudieran demostrarlo. Llevaba la bolsa de tela en una mano y en la otra. Andrés lo vio con sorpresa, un pequeño cuaderno donde anotaba algo antes de meter cada cosa en la bolsa. Anotaba. Llevaba un registro de lo que recogía. Andrés se quedó en la puerta un momento, sin que ella lo viera, observando esa imagen que tenía algo que no sabía nombrar pero que lo retenía. Luego ella levantó la vista. Los dos se miraron. No hubo pánico en sus ojos. No hubo la reacción de quien ha sido descubierto haciendo algo de lo que se avergüenza. Solo una mirada directa y tranquila que evaluó la situación en un segundo y tomó una decisión. «Buenas noches», dijo ella, con una voz que era exactamente como su postura. Firme, sin disculpa innecesaria. «Buenas noches», respondió Andrés, porque era lo único que tenía sentido responder. Ella cerró la bolsa. La tomó con las dos manos. «No le robo nada», dijo. «Las bolsas las deja su personal separadas. Entiendo si prefiere que no vuelva». Y se fue por el callejón con ese paso suyo, recto y sin prisa, hasta doblar la esquina y desaparecer en la noche de Madrid. Andrés se quedó en la puerta del callejón durante un momento que duró más de lo que debería. Y luego entró y llamó a su jefe de cocina. «Iñaki», dijo cuando contestó, «¿quién separa las bolsas de sobras al final del servicio?» «Las separo yo, chef», dijo Iñaki, con la voz de alguien que ha sido despertado pero que no se queja porque trabaja para Andrés Montoya y eso implica ciertas condiciones. «Desde hace un mes, más o menos. Alguien me lo pidió». «¿Quién te lo pidió?» Una pausa breve. «Una mujer. Vino una tarde cuando usted no estaba. Preguntó si podíamos separar las sobras aprovechables al final del servicio en lugar de mezclarlas con el resto. Dijo que vendría a recogerlas ella. Le pregunté a quién se las llevaba y me dijo que a personas que las necesitaban». Andrés procesó eso. «¿Y tú le dijiste que sí?» «Le dije que sí», confirmó Iñaki, con una firmeza tranquila que decía que lo volvería a hacer. «Perdone, chef, pero me pareció lo correcto. Si le parece mal, hablo con ella». «No», dijo Andrés. «No le digas nada». Colgó, y estuvo un rato en su despacho pequeño del fondo del restaurante mirando la pared con la pregunta de siempre instalada en el pecho. ¿Quién era esa mujer? La tercera semana decidió seguirla. No con mala intención. Andrés era perfectamente consciente de que lo que estaba haciendo tenía un nombre incómodo y que si alguien lo hubiera visto habría levantado una ceja. Pero había algo en esa mujer que no lo dejaba estar y que después de 2 semanas de preguntarse se había convertido en una necesidad de saber que era más fuerte que el protocolo. Esperó en el coche aparcado al final del callejón, con el motor apagado y el abrigo subido, sintiéndose ligeramente ridículo pero sin poder hacer otra cosa. Ella llegó a las 11:15, puntual, como si tuviera un horario. Hizo lo de siempre.
las bolsas, el cuaderno, la organización eficiente y tranquila. Llenó la bolsa de tela, que esta noche era más grande que las anteriores, y también una mochila que llevaba a la espalda que Andrés no había visto las otras veces. Cuando salió del callejón, Andrés salió del coche. La siguió a distancia. Madrid de noche tiene esa cualidad particular de las ciudades grandes que no duermen del todo, con sus bares todavía abiertos y sus taxis pasando y sus personas que caminan con el paso de quien tiene un destino claro aunque la noche sea tarde. Ella caminó durante 15 minutos. No tomó metro. No tomó taxi. Caminó con esa mochila y esa bolsa con un paso que decía que estaba acostumbrada a caminar distancias con peso. Dobló en la calle Alcalá. Siguió hacia el este. Se metió por calles que Andrés conocía menos, que eran el Madrid diferente al de su restaurante y su barrio y su mundo, con sus edificios más bajos y sus bares con música más alta y sus aceras con menos espacio. Se detuvo frente a un edificio. No entró. Llamó al telefonillo. Esperó. La puerta se abrió y ella entró. Andrés se quedó en la acera de enfrente mirando el edificio. Era un bloque de apartamentos de los años 70, con la fachada que necesitaba una mano de pintura y las ventanas de distintos tamaños que decían que en distintos momentos distintas personas habían hecho distintas reformas sin coordinarse con nadie. En la planta baja, a través de las ventanas iluminadas, Andrés pudo ver algo. Mesas, muchas mesas, y personas sentadas en ellas. Personas mayores, algunas, adultos solos, otros, y niños. Varios niños de edades diferentes con platos delante y una expresión de hambre satisfecha que es completamente diferente a la expresión de hambre sin satisfacer y que Andrés, que había pasado 20 años estudiando las expresiones de las personas que comían en su restaurante, reconoció de inmediato. Estaba mirando un comedor. Informal, improvisado, instalado en lo que parecía ser un local de planta baja que en otro momento había sido otra cosa y que ahora, con mesas plegables y sillas de diferentes procedencias y luz de bombillas sin pantalla, era el lugar donde un grupo de personas que no tenían otro lugar cenaban. Y la mujer que había seguido desde su restaurante estaba ahí dentro, con el delantal puesto ya, distribuyendo lo que había traído en la bolsa con esa eficiencia suya, con esa manera de moverse que era competente y cálida al mismo tiempo. Andrés estuvo en la acera durante 10 minutos, mirando, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo y que tardó un momento en identificar porque llevaba años sin ejercitarlo. Vergüenza, no de ella, de él. De los años en que había tirado comida perfectamente aprovechable sin pensar en ello. De las veces que había calculado los residuos del servicio como una métrica de negocio y no como lo que también eran, que era comida que alguien necesitaba. De toda la distancia que existe entre el mundo donde él vivía y este local de planta baja con mesas plegables y bombillas sin pantalla que estaba a 15 minutos caminando de su restaurante con 2 estrellas Michelin. 15 minutos. El mismo Madrid. Mundos distintos. Andrés se fue a casa esa noche con más cosas en la cabeza de las que cabían cómodamente. Su nombre era Carmen. Lo supo porque al día siguiente, antes del servicio del mediodía, fue a la cocina y le preguntó a Iñaki si la mujer le había dado su nombre cuando fue a pedirle lo de las bolsas. Carmen, dijo Iñaki. Carmen Vega. Me dejó un número por si había algún problema. Andrés copió el número. Y luego estuvo 2 días sin llamar porque no sabía exactamente qué decir y porque había algo en la situación que merecía pensarse bien antes de actuar, que era una lección que Andrés había aprendido tarde en su vida pero que había aprendido. El jueves, después del servicio de noche, cuando el restaurante se fue vaciando y quedaron solo él e Iñaki recogiendo los últimos detalles, Andrés preguntó: Iñaki, ¿cuánto tiramos al día? Iñaki lo miró. ¿En volumen o en valor? En lo que sea. Iñaki pensó. Depende del servicio. En una noche normal, entre lo que no se usa y las devoluciones de cocina,
Podría ser entre 8 y 12 kilos de producto aprovechable. Los días de banquete más. Andrés asintió despacio. 12 kilos. En una noche. ¿Cuánto lleva Carmen recogiendo? Preguntó. Un mes, más o menos. Y antes de que viniera ella, ¿qué hacíamos con eso? Iñaki lo miró con la expresión de alguien que sabe la respuesta y que preferiría no darla. Lo mezclábamos con el resto, dijo. Al contenedor. Andrés no dijo nada. Fue a su despacho. Se sentó. Y llamó al número que le había dado Iñaki. Sonó 4 veces. ¿Sí? Contestó una voz que Andrés reconoció de inmediato, aunque solo la hubiera escuchado una vez, en un callejón, diciéndole no le robo nada. Carmen Vega, dijo. Una pausa. Sí. Soy Andrés Montoya, dijo. Del restaurante. Silencio breve. No de sorpresa exactamente. De alguien que estaba esperando algo parecido a esto y que había decidido de antemano cómo manejarlo. Si prefiere que no vuelva, dijo Carmen, lo entiendo. No tengo ningún derecho formal sobre esas bolsas y... No le llamo por eso, dijo Andrés. Otra pausa. ¿Por qué me llama? Andrés pensó en cómo decir lo que quería decir. Porque llevo una semana pensando en lo que vi, dijo. Y me gustaría hablar con usted. Si acepta. El silencio que siguió fue del tipo que tiene contenido. Que no es vacío sino lleno de cosas que la persona está sopesando antes de responder. ¿Cuándo? Dijo Carmen finalmente. Mañana, dijo Andrés. Si puede. Puedo a las 10 de la mañana. Antes de que empiece el día. Aquí en el restaurante, dijo Andrés. Le preparo café. Una pausa más corta. De acuerdo, dijo Carmen. Llegó puntual. Las 10 en punto. Con la misma ropa limpia y gastada de las noches del callejón, con el pelo en la trenza de siempre y esa manera de entrar a los sitios que Andrés ya reconocía. Recta y directa y sin pedir permiso con el cuerpo, aunque tampoco imponiendo nada. El restaurante a las 10 de la mañana era otro lugar. Sin los manteles blancos del servicio, sin las velas, sin la música suave que ponían antes de que llegaran los clientes. Solo las sillas subidas sobre las mesas y la luz natural entrando por los ventanales y el olor de la limpieza y el café que Andrés había preparado él mismo porque a esa hora no había nadie más. Carmen miró el espacio. No con la mirada de quien está evaluando el lujo. Con la mirada de quien está viendo cómo funciona un lugar por dentro. Siéntese, dijo Andrés, señalando la mesa del fondo donde había dejado 2 tazas. Se sentaron. Carmen tomó el café sin añadir nada. Lo probó. Es muy bueno, dijo. Es lo que sé hacer, dijo Andrés. Una pausa. ¿Qué quería hablarme? Preguntó Carmen. Directa, sin rodeos. Del tipo de persona que el tiempo le ha enseñado que los rodeos cuestan más de lo que ahorran. ¿Qué es ese lugar? Preguntó Andrés. El de la planta baja en la calle Alcalá. Carmen lo miró. Me siguió. No era una acusación. Era una constatación. Sí, dijo Andrés, sin intentar explicarlo de otra manera porque la honestidad directa merecía honestidad directa de vuelta. Lo siento. No fue la manera correcta de satisfacer la curiosidad. Carmen lo miró durante un segundo. Y luego, inesperadamente, asintió. Se llama Refugio Alcalá, dijo. No tiene nombre oficial. No es una organización registrada. Es simplemente un local que nos presta un vecino 2 noches a la semana y donde damos de cenar a quien lo necesita. Una pausa. En este momento, 43 personas regulares. Familias con niños, personas mayores solas, gente que ha perdido el trabajo y que está en ese momento en que los recursos se han acabado pero el orgullo todavía no y que por eso no van a los sitios oficiales donde los van a registrar y a pedir documentación. Andrés escuchó. ¿Lo gestiona usted sola? Hay 4 personas más, dijo Carmen. Mis vecinas Isabel y Dolores,
que llevan más años que yo en el barrio y que conocen a todo el mundo. Paco, que era cocinero antes de jubilarse y que viene 2 noches a la semana. Y mi hija. ¿Su hija? Carmen lo miró. Algo cambió en su expresión. No mucho, solo lo suficiente para que Andrés notara que había tocado algo importante. Tiene 12 años, dijo Carmen. Se llama Alba. Andrés asintió. ¿Cómo se financia? Preguntó. No se financia, dijo Carmen, con una franqueza que Andrés encontró más chocante que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Lo que tenemos es lo que la gente da. Algunos vecinos traen cosas. Algunas tiendas del barrio separan lo que van a tirar. Y desde hace un mes, las bolsas del restaurante Montoya. Andrés miró su taza de café. ¿Por qué vino a pedirlo usted personalmente? Preguntó. Pudo haber mandado a otro. Porque si algo sale mal prefiero que sea mi responsabilidad y no la de nadie más, dijo Carmen. Y porque los restaurantes de este nivel tienen más que dar de lo que creen que tienen. Solo hay que pedirlo bien. Andrés la miró. ¿Ha pedido en otros? En 7, dijo Carmen. 3 dijeron que no. 2 dijeron que sí y luego lo complicaron tanto que no valió la pena. 2 dijeron que sí y lo cumplen. Y el restaurante Montoya hace el 4, dijo Andrés. El cuarto, confirmó Carmen. Andrés asintió despacio. Miró el espacio del restaurante. Las sillas subidas. La luz de la mañana. El café entre los dos. Carmen, dijo. Dime, ¿qué necesita que yo no le esté dando ya? Carmen lo miró. Esa mirada suya, directa y sin adorno, que evaluaba y respondía con la misma velocidad. Proteína, dijo. Las bolsas tienen mucho pan y verdura. Pero los niños necesitan proteína. Y los mayores también. Una pausa. Y consistencia. Saber que va a estar. No poder planificar es lo más difícil. Si una noche no hay suficiente, hay personas que se van sin cenar. Y eso no debería pasar. Andrés sostuvo su mirada. Y tomó una decisión. De las que se toman antes de que la cabeza tenga tiempo de complicarlas con argumentos. Voy a hablar con Iñaki, dijo. Vamos a reorganizar lo que separamos. Más proteína. Más consistencia. Y le voy a dar acceso al callejón trasero a partir de las 10, no de las 11, para que no tenga que esperar en la calle. Carmen lo miró. No con agradecimiento efusivo. Con algo más tranquilo y más real. ¿Por qué? Preguntó. Porque debía haberlo hecho hace tiempo, dijo Andrés. Y porque hay cosas que uno no puede no hacer una vez que las sabe. Carmen asintió. Tomó su café. Lo terminó. Se puso de pie. Gracias, dijo. Y en esa palabra había exactamente lo que la palabra decía. Ni más ni menos, que era la manera honesta de decirla. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Señor Montoya. Andrés. Una pausa. Andrés. Lo dijo como si estuviera probando el peso del nombre. Hay una cosa más. Dime. Mi hija, dijo Carmen, sin girarse todavía. Alba. Lleva 2 años ayudándome en el refugio. 2 noches a la semana, después del colegio, viene y ayuda a servir y a ordenar y a hacer los que los adultos le dejamos hacer. Una pausa que tuvo dentro algo que Andrés no supo leer del todo. La semana pasada me dijo que quiere aprender a cocinar de verdad. No lo de casa, lo de verdad, para poder hacerlo mejor allí. Andrés la miró. ¿Cuántos años tiene? Preguntó, aunque ya lo sabía. 12. Silencio. ¿Por qué me lo cuenta? Preguntó Andrés. Carmen se giró. Y esta vez había algo en su expresión que no había estado en ningún momento de la conversación anterior. No vulnerabilidad exactamente. Algo más específico.
La expresión de una madre que está pidiendo algo para su hija y que sabe que pedir cosas es difícil y que lo hace de todas formas porque su hija vale más que su incomodidad de pedir. Porque usted tiene el mejor restaurante de Madrid, dijo Carmen. Y porque mi hija merece aprender de los mejores aunque no hayamos nacido en el mundo donde eso se da por sentado. Andrés la miró durante un momento. Y pensó en su padre. En la tasca modesta de la calle Serrano. En el hombre que le había enseñado a cocinar en una cocina pequeña sin recursos y con más amor que técnica y que le había dicho una vez, cuando Andrés tenía 12 años y quería aprender a hacer algo que estaba más allá de su nivel. El que quiere aprender de verdad siempre encuentra quien le enseñe. Lo difícil no es encontrar al maestro. Lo difícil es tener las ganas suficientes para buscarlo. Carmen Vega había buscado. Para su hija. Con lo que tenía. Dígale a Alba, dijo Andrés, que el sábado por la mañana, a las 9, la espero aquí. Carmen lo miró. ¿De verdad? De verdad. Una pausa. Y luego Carmen asintió. Con la misma sencillez con que hacía todo. Sin exageración. Con la dignidad tranquila de siempre. Gracias, dijo otra vez. Y salió al Madrid de la mañana. Esa noche, Andrés se quedó solo en el restaurante después de que todos se fueron. Se sentó en la mesa del fondo, la misma donde había tomado café con Carmen esa mañana, y estuvo un rato mirando el espacio sin ver exactamente el espacio, pensando en 12 kilos de comida aprovechable por noche, en 43 personas en un local de planta baja con mesas plegables, en una mujer que recogía sobras en un callejón a las 11 de la noche con el cuaderno para llevar el registro. En una niña de 12 años que quería aprender a cocinar de verdad para hacerlo mejor en el lugar donde su madre daba de cenar a quien lo necesitaba. Y pensó en su padre, en la tasca modesta, en las manos de su padre sobre las suyas enseñándole cómo sostener el cuchillo, cómo escuchar el aceite, cómo saber cuando algo está listo sin necesitar el reloj. En todo lo que él tenía ahora y que había empezado en esa cocina pequeña con ese hombre que no tenía nada más que lo que sabía y las ganas de enseñarlo. Andrés apagó las luces del restaurante. Salió a la calle Serrano. Y caminó 15 minutos hacia el este, hacia la calle Alcalá, hacia el local de planta baja con las bombillas sin pantalla. Se quedó en la acera de enfrente mirando las ventanas iluminadas. Las sombras moviéndose dentro, el sonido amortiguado de voces y platos. Y pensó que llevaba 4 años llenando el vacío con trabajo y que el trabajo no había llenado nada. Que quizás lo que llenaba los vacíos no era hacer más de lo que uno ya hacía, sino ver lo que había estado mirando sin ver. Y empezar desde ahí. El sábado amaneció con niebla. De esa niebla de noviembre madrileño que no es densa ni dramática sino suave y persistente, que se instala en las calles antes del amanecer y que a media mañana todavía no ha decidido si quedarse o irse, como alguien que duda en el umbral de una puerta sin saber si entrar o marcharse. Andrés llegó al restaurante a las 8, una hora antes de lo acordado, lo cual no era inusual en él porque Andrés Montoya era el tipo de persona que llegaba siempre antes que todo el mundo a todos los sitios, no por disciplina exactamente sino porque necesitaba el tiempo previo para pensar, para preparar, para tener claro lo que iba a hacer antes de empezar a hacerlo. Esa mañana, sin embargo, el tiempo previo lo usó de manera diferente. Limpió la estación de trabajo que iba a usar Alba. No porque estuviera sucia, que el restaurante tenía un protocolo de limpieza que Iñaki supervisaba con una exigencia que a veces hacía que el personal nuevo pensara que estaba en el ejército. La limpió porque necesitaba hacer algo con las manos mientras pensaba. Preparó los ingredientes básicos. Cosas sencillas. Cosas que una niña de 12 años pudiera manejar sin frustrarse pero que tuvieran suficiente técnica para que aprender valiera la pena. Huevos. Harina, caldo, verduras de temporada que Iñaki había dejado el día anterior y que eran las mismas que Carmen habría recogido del callejón si hubieran sobrado,
aunque esas eran de primera calidad y estas eran las que usaban en cocina. A las 8:45 escuchó el timbre de la puerta trasera. Fue a abrir. Carmen estaba en el callejón. Sola. Andrés miró detrás de ella. ¿No viene Alba? Está en la esquina, dijo Carmen. Me pidió un minuto. Andrés la miró. ¿Está nerviosa? Carmen consideró la pregunta. Alba no es nerviosa, dijo. Pero cuando algo le importa mucho se toma un momento antes. Dice que así llega mejor. Andrés procesó eso. 12 años. Y ya sabía cómo prepararse para las cosas que importan. ¿Quiere entrar usted mientras? Preguntó. No, dijo Carmen. Esto es de ella. Yo la espero aquí. Andrés asintió. 2 minutos después, Alba dobló la esquina del callejón. Andrés la vio por primera vez a plena luz y tuvo que hacer un ajuste interno rápido porque la imagen no correspondía del todo con lo que había construido en su cabeza a partir de los fragmentos que conocía. Esperaba una niña que pareciera pequeña para lo que cargaba. No era así. Alba tenía 12 años, pero los llevaba de una manera que era difícil de definir con precisión. No era madurez prematura en el sentido triste del término. Esa madurez que viene de haber tenido que crecer deprisa porque no había otra opción. Era algo diferente. Una presencia. Una manera de ocupar el espacio que era completamente suya. Sin afectación, sin esfuerzo. Tenía el pelo de su madre, oscuro, pero suelto esta mañana, cayéndole hasta los hombros. Los ojos grandes y oscuros también, con esa mirada directa que era claramente hereditaria. Llevaba una mochila pequeña a la espalda y en la mano. Andrés lo notó de inmediato, un cuaderno. El mismo tipo de cuaderno que Carmen usaba en el callejón para llevar el registro de las bolsas. Se detuvieron frente a frente. Alba lo miró sin bajar los ojos. Sin la timidez que uno esperaría de una niña de 12 años frente al chef más reconocido de Madrid. Buenos días, dijo. Soy Alba. Buenos días, dijo Andrés. Soy Andrés. Entra. Alba miró a su madre un segundo. Carmen asintió con un gesto pequeño que decía todo lo que las madres dicen sin palabras cuando sus hijos están a punto de hacer algo importante. Alba entró. La cocina del restaurante Montoya a las 9 de la mañana de un sábado, sin el servicio, sin el calor de los fogones encendidos al máximo y el ruido y la urgencia de las horas punta, era un lugar diferente al que conocían los que solo la veían en pleno funcionamiento. Era grande y ordenada y silenciosa, con esa quietud de los espacios que saben lo que son y que no necesitan probarlo cuando no hay nadie mirando. Alba la miró, toda, con una atención sistemática que empezó por los fogones y siguió por las estaciones de trabajo y los cuchillos en sus soportes magnéticos y las ollas colgadas en orden de tamaño y las especias en sus botes etiquetados con la letra pequeña y precisa de Iñaki. ¿Tienes cuaderno?, preguntó Andrés. Alba levantó el que llevaba en la mano. Siempre, dijo. Bien, dijo Andrés. En cocina, lo que no se escribe se olvida. Y lo que se olvida se repite mal. Alba abrió el cuaderno en la primera página y escribió eso. Andrés la miró escribir. Y pensó en su padre. En la primera vez que lo había llevado a la cocina de la Tasca. En cómo él también había llegado con un cuaderno porque su padre le había dicho que lo llevara y porque Andrés de 12 años era el tipo de niño que hacía lo que su padre le decía antes de entender por qué. ¿Sabes cocinar algo ya?, preguntó. Sé hacer lo básico, dijo Alba. Huevos de 3 maneras, arroz, lentejas, pasta. Y sé improvisar con lo que hay. ¿Qué significa improvisar con lo que hay? Significa que en casa no siempre hay todo, dijo Alba, con una franqueza que no tenía dramatismo pero que lo tenía todo. Así que aprendí a ver lo que hay y pensar qué se puede hacer con ello. Mi madre dice que eso es más importante que seguir recetas. Andrés la miró. Tu madre tiene razón, dijo. Alba asintió, como si eso ya lo supiera.
¿Por qué quieres aprender a cocinar de verdad?, preguntó Andrés. Más allá de lo que ya sabes. Alba pensó en la pregunta con la seriedad de alguien que no da respuestas que no ha considerado. Porque en el refugio, dijo, a veces tenemos los ingredientes pero no sabemos sacarles todo lo que tienen. Paco cocina bien pero Paco no siempre puede venir. Y cuando no viene, lo que hacemos es funcional pero no es bueno. Y yo creo que la gente que ya tiene suficiente con lo que le pasa no debería tener que comer mal encima. Andrés sostuvo su mirada. 12 años. De acuerdo, dijo. Empezamos. La primera hora fue de técnica básica. Cómo sostener el cuchillo. No el agarre que usa todo el mundo de manera intuitiva, que es funcional pero ineficiente. El agarre correcto, con el pulgar y el índice sujetando la hoja, con el control que da la precisión en lugar de la fuerza. Alba lo intentó. Lo hizo mal la primera vez, como todo el mundo. Lo corrigió. Lo intentó de nuevo. En el tercer intento ya tenía algo que se parecía a lo correcto y en el quinto era exactamente lo correcto. Andrés la observó sin decir nada durante esos intentos. Y notó algo que no esperaba notar. No solo aprendía rápido, que eso ya lo había intuido. Era la manera en que aprendía. Sin frustración cuando salía mal. Sin esa necesidad de aprobación inmediata que tienen muchos adultos en las cocinas cuando están aprendiendo. Con una concentración tranquila que era. Andrés lo reconoció porque la conocía de haberse mirado en espejos durante muchos años. La concentración de alguien que ama lo que está haciendo. Bien, dijo Andrés, cuando el cuchillo estuvo correcto. Ahora cortamos cebolla. ¿Sin llorar?, preguntó Alba. Eso es un mito, dijo Andrés. Se llora porque el cuchillo aplasta en lugar de cortar. Si el cuchillo está afilado y el corte es limpio, se llora menos. Alba escribió eso en el cuaderno. Luego cortó la cebolla. Limpia, precisa, con mucho menos llanto del habitual. Funciona, dijo, con una satisfacción que era completamente honesta. Casi todo funciona cuando uno entiende por qué, dijo Andrés. Alba escribió eso también. A las 10:30, Iñaki llegó para preparar el mise en place del servicio del mediodía. Se detuvo en la puerta de la cocina al ver a Alba. La miró. Miró a Andrés. Volvió a mirar a Alba, que en ese momento estaba pochando cebolla con una concentración que no dejaba mucho espacio para mirar alrededor. Iñaki, dijo Andrés, esta es Alba. Va a venir los sábados por la mañana. Iñaki la miró durante un segundo más. Y luego, con la economía de palabras que lo caracterizaba, dijo, el cuchillo, más arriba. Alba levantó la vista. Ajustó el agarre del cuchillo 2 centímetros arriba. Así, dijo Iñaki. Y se fue a su estación sin más comentario. Alba miró a Andrés. ¿Eso es un cumplido?, preguntó en voz baja. Iñaki no habla mucho, dijo Andrés. Cuando habla, es porque algo vale la pena. Alba asintió y volvió a la cebolla. A las 11:30, Carmen entró por la puerta trasera. No había esperado en el callejón todo ese tiempo. Andrés lo supo porque cuando entró a la cocina llevaba una bolsa de la compra con cosas que había ido a buscar al mercado del barrio y que dejó sin decir nada en el rincón junto a la puerta, del tipo de persona que ocupa el espacio justo que necesita sin invadir lo que no es suyo. Se quedó en el umbral de la cocina mirando a su hija. Alba estaba en ese momento aprendiendo a hacer un caldo. Andrés le había explicado los principios básicos, el porqué de cada ingrediente, el tiempo y la temperatura y la razón detrás de cada decisión. Y Alba escuchaba y anotaba y preguntaba con esa atención suya que no dejaba pasar nada. Carmen los observó durante un momento que Andrés no vio porque estaba de espaldas. Pero Iñaki sí lo vio. Y lo que vio en la cara de Carmen Vega mientras miraba a su hija aprender en la cocina del restaurante Montoya era algo que Iñaki, que era un hombre de pocas palabras pero de muchas observaciones,
guardó en ese lugar donde se guardan las cosas que merecen recordarse. Al mediodía, cuando el caldo estaba hecho y Alba había llenado 4 páginas del cuaderno y la cocina empezaba a necesitar el espacio para el servicio, Andrés dijo que por esa mañana era suficiente. Alba limpió su estación de trabajo sin que nadie se lo pidiera, con el mismo cuidado y la misma eficiencia con que su madre organizaba las bolsas del callejón. Era claramente algo que había aprendido en casa, ese respeto por los espacios de los demás que se manifiesta en dejarlos como los encontraste o mejor. El sábado que viene, dijo Andrés, fondos. Los fondos son la base de todo en cocina profesional. Si entiendes los fondos, entiendes la mitad de lo demás. Alba asintió y escribió, sábado próximo, fondos. Base de todo. ¿Puedo preguntarle algo? Dijo. Adelante. ¿Por qué me está enseñando esto? Preguntó, con la misma directness de su madre, con la misma ausencia de rodeos. Usted no me conoce. No tiene ninguna obligación. Andrés pensó en la respuesta. Porque alguien me enseñó a mí cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo, dijo. Y porque lo que tú quieres hacer con lo que aprendas vale la pena. Alba lo miró. ¿Cómo sabe lo que quiero hacer? Porque me lo dijiste esta mañana, dijo Andrés. Que la gente que ya tiene suficiente con lo que le pasa no debería tener que comer mal encima. Una pausa. Eso es suficiente razón para mí. Alba asintió despacio. Cerró el cuaderno. Lo guardó en la mochila. Y luego, antes de seguir a su madre hacia la puerta, se giró. Señor Montoya. Andrés. Andrés. Lo mismo que había hecho Carmen con el nombre. Probarlo primero. Gracias. Y siguió a su madre. Las semanas que siguieron construyeron una rutina. Los sábados por la mañana, Alba en la cocina. Los martes y los jueves por la noche, Carmen recogiendo las bolsas que Iñaki había reorganizado para incluir más proteína, más consistencia, más de lo que el refugio Alcalá necesitaba. Y algo más que fue creciendo sin que nadie lo nombrara directamente, de la misma manera en que crecen las cosas que no se fuerzan. Andrés empezó a quedarse un poco más los martes y los jueves. No siempre, no de manera que pareciera planeado, pero algunas noches, cuando el servicio terminaba y el personal se iba y él tenía los reportes del día terminados antes de lo habitual, salía por la puerta trasera con la excusa de revisar los contenedores o comprobar el acceso del callejón y si Carmen estaba todavía organizando las bolsas se quedaba. Hablaban de cosas que no tenían nada que ver con el restaurante ni con el refugio. De la ciudad. De libros que los dos habían leído, porque resultó que Carmen leía con la misma voracidad con que hacía todo lo demás, con atención y sin desperdiciar nada. De la niebla de noviembre que para cuando llegó diciembre había cedido al frío seco que es el invierno real de Madrid y que entra por las grietas de las ventanas mal selladas. ¿Tu apartamento tiene las ventanas bien selladas?, preguntó Andrés una noche, sin pensarlo demasiado antes de decirlo. Carmen lo miró. Las que pueden estarlo están, dijo. Las que no pueden. No. ¿Por qué no pueden? Porque el casero lleva 2 años diciendo que las arreglará, dijo Carmen, con esa calma de quien ha aprendido que ciertas batallas se pelean en el tiempo largo y no en el corto. Y porque hay cosas más urgentes en las que gastar energía. Andrés pensó en eso. ¿Cuánto lleváis en ese apartamento? 8 años, dijo Carmen. Desde que llegamos a Madrid. ¿De dónde vinisteis? Una pausa. Breve. Del tipo que tienen las personas cuando una pregunta toca algo que no es secreto exactamente pero que tampoco es lo primero que se cuenta. De Murcia, dijo Carmen. Alba nació allí. Cuando Alba tenía 4 años, el trabajo se acabó y Madrid parecía la opción que tenía más sentido. ¿El trabajo de qué? De lo que hubiera, dijo Carmen. Igual que aquí. Andrés la miró. ¿Y el padre de Alba? La pausa esta vez fue diferente. Más larga.
Carmen no apartó la vista, que era algo que Andrés había aprendido que hacía cuando procesaba cosas difíciles. Afrontarlas de frente, sin apartar la vista aunque doliera mirarlas. No está, dijo. 3 palabras que contenían un mundo que no estaba dispuesta a desplegar en un callejón a las 11 de la noche y que Andrés tuvo la inteligencia de no intentar abrir. Entiendo, dijo. Y cambiaron de tema. Fue Iñaki quien lo dijo primero. Un miércoles por la tarde, cuando estaban solos en la cocina revisando los pedidos de la semana siguiente, Iñaki levantó la vista de su lista y miró a Andrés con esa expresión suya de pocos preliminares. Chef, dime. Carmen Vega. Andrés lo miró. ¿Qué pasa con ella? Iñaki consideró sus palabras con el cuidado que ponía en todo. Que desde que viene usted duerme mejor, dijo. Andrés lo miró durante un segundo. Yo duermo igual que siempre. Usted lleva 4 años llegando al restaurante con la cara de alguien que no ha dormido bien, dijo Iñaki, con la implacabilidad de alguien que ha decidido decir algo y que no va a dar marcha atrás a mitad. Este último mes llega diferente. Una pausa. Solo lo digo. Iñaki. Ya lo dije, dijo Iñaki. Y volvió a su lista de pedidos como si la conversación hubiera terminado. Que efectivamente había terminado porque Iñaki era así. Decía lo que tenía que decir y luego lo dejaba en el aire para que el otro hiciera con ello lo que quisiera. Andrés volvió a sus reportes, pero estuvo pensando en lo que había dicho Iñaki durante el resto de la tarde. Y la conclusión a la que llegó, que era incómoda y verdadera a partes iguales, era que Iñaki tenía razón. Que el mes que había pasado desde la primera conversación con Carmen en la mesa del fondo con el café había sido diferente a los 4 años anteriores de maneras que no eran fáciles de articular pero que se notaban. Que el restaurante se sentía diferente. Que él se sentía diferente. Y que eso tenía un nombre aunque prefiriera no ponerlo todavía. El jueves de la segunda semana de diciembre, Carmen llegó al callejón con una expresión que Andrés notó de inmediato porque llevaba semanas aprendiendo a leer esa cara y sabía ya cuando algo había pasado. No preguntó de inmediato. Esperó mientras ella organizaba las bolsas. Esperó mientras ella anotaba en el cuaderno. Esperó con la paciencia que había aprendido que ella necesitaba, que no era la paciencia de quien aguanta sino la de quien entiende que las cosas se dicen cuando están listas para decirse. Cuando Carmen cerró la última bolsa y la metió en la mochila, se quedó quieta un momento. Hay un problema con el local, dijo. Andrés esperó. El vecino que nos lo presta necesita recuperarlo, dijo Carmen. Su hijo vuelve de fuera y necesita el espacio. Nos da hasta enero. Andrés procesó eso. Enero de este año. Enero de este año, confirmó Carmen. 3 semanas. ¿Y las 43 personas? Carmen lo miró. Eso es lo que me pregunto, dijo. Y en su voz no había desesperación. Había algo más difícil de escuchar que la desesperación, que era la determinación tranquila de alguien que ya sabe que el problema no tiene solución fácil y que lo está buscando de todas formas. Andrés miró el callejón, luego miró el restaurante, y tomó otra de esas decisiones que se toman antes de que la cabeza tenga tiempo de complicarlas. Ven mañana, dijo, a las 10, con las cuentas de lo que necesitáis por noche, los números reales. Carmen lo miró. ¿Para qué? Para hablar, dijo Andrés. Hay algo que quiero proponerte. Carmen llegó el viernes con una carpeta, delgada, con los números escritos a mano, claros y ordenados, sin decimales innecesarios ni proyecciones optimistas. Solo los hechos, cuántas personas, cuántas noches, cuánto costaba en términos de ingredientes cuando había que comprar lo que no llegaba por donación, cuánto espacio se necesitaba mínimamente para cocinar con dignidad y servir con orden. Andrés los leyó 2 veces. Luego dejó la carpeta sobre la mesa. El restaurante está cerrado los lunes, dijo. Carmen lo miró. Lo sé, dijo,
sin entender todavía hacia dónde iba. Los lunes la cocina está limpia y vacía desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, dijo Andrés. El espacio del comedor tiene capacidad para 80 personas. Una pausa. Si queréis, los lunes el refugio puede funcionar aquí. El silencio que siguió tenía un peso específico. Carmen lo miró durante un momento que duró mucho. Andrés, dijo, con una voz que era firme y que al mismo tiempo tenía algo que no había tenido en ninguna de sus conversaciones anteriores. Una grieta pequeña, del tipo que se abre en las personas fuertes cuando algo las toca en el lugar exacto donde llevan demasiado tiempo siendo fuertes. Eso es demasiado. No es suficiente, dijo Andrés. Es lo que tengo disponible. No puedo aceptar eso. ¿Por qué? Porque es demasiado, repitió Carmen. Y porque no quiero deberle algo así. Andrés la miró. Carmen, dijo, con paciencia. Tú llevas meses dando de cenar a 43 personas con lo que encuentras. Sin local propio. Sin financiación. Sin que nadie te deba nada. Una pausa. Yo tengo un local vacío un día a la semana. No te estoy dando nada que me cueste. Te estoy dando algo que de otra manera está simplemente vacío. Carmen miró la mesa. Andrés la dejó pensar. Sabía, por las semanas de callejón y conversaciones, que Carmen necesitaba ese tiempo. Que las decisiones importantes las tomaba después de pensarlas bien y que apresurarse generaba en ella una resistencia que no tenía que ver con el orgullo sino con la necesidad de entender exactamente lo que estaba aceptando antes de aceptarlo. ¿Y los ingredientes?, preguntó finalmente. Lo que no llega de las donaciones. Hay desperdicio de producto en este restaurante todas las semanas, dijo Andrés. Producto que no llega a las bolsas del callejón porque no es obra de servicio sino producto que no usamos. Si reorganizamos los pedidos, podemos reducir ese desperdicio y destinar lo que se ahorra a lo que necesita el refugio. Carmen levantó la vista. ¿Hablas de dinero? Hablo de producto, dijo Andrés. Y si el producto no alcanza, hablo de dinero también. Lo dijo sin énfasis. Como un hecho. Carmen, tengo más de lo que necesito. Eso no es un mérito, es simplemente una situación. Y las situaciones se usan para algo o se desperdician. Carmen lo miró durante un momento largo. Y Andrés vio algo en su cara que no había visto antes en todas las semanas de callejón y conversaciones. Vio que los ojos se le llenaban. No lloró. Carmen Vega no era de las que lloran fácilmente y Andrés lo sabía porque era exactamente del mismo tipo. El tipo que ha aprendido que el llanto cuesta energía que a veces no se puede permitir y que por eso lo guarda para los momentos que realmente lo merecen. Pero los ojos se le llenaron. Y eso era suficiente. ¿Por qué haces esto?, dijo, con una voz que era casi la de siempre excepto por ese matiz que no estaba antes. Andrés pensó en la respuesta. Pensó en Iñaki diciéndole desde que viene usted duerme mejor. Pensó en Alba con su cuaderno y su mirada directa y la gente que ya tiene suficiente con lo que le pasa no debería tener que comer mal encima. Pensó en Elena diciéndole que el restaurante tenía 2 estrellas Michelin y su matrimonio llevaba 3 años con ninguna. Pensó en 4 años de llenar espacios con trabajo y en que el trabajo no había llenado nada. Porque llevaba mucho tiempo cocinando para la gente que no lo necesita, dijo Andrés. Y resulta que hay algo diferente en cocinar para la gente que sí. Carmen lo miró. Y esta vez la grieta en su voz era un poco más grande. Andrés, dime, hay algo que no te he contado, dijo. Sobre el refugio. Sobre por qué empezó. Andrés esperó. Carmen miró la carpeta sobre la mesa. Luego lo miró a él. Hace 3 años, dijo, Alba se puso enferma. No de gravedad, gracias a Dios, pero sí lo suficiente para que necesitáramos medicación y visitas y durante 2 meses los gastos fueron más de lo que yo podía manejar. Una pausa.
Hubo una semana en que no teníamos suficiente para comer bien. No para cenar, para comer bien. Compraba lo más barato, lo estiraba lo más que podía. Alba nunca lo supo, o eso creo. Pero yo sí. Andrés la escuchó sin interrumpir. Esa semana, continuó Carmen, una vecina del tercero, Dolores, llamó a nuestra puerta una noche con una olla de lentejas. Dijo que había hecho demasiadas y que si queríamos. Hizo una pausa. Mentía. Las había hecho para nosotras porque lo había notado. Porque las vecinas que llevan muchos años en el mismo edificio notan esas cosas aunque uno crea que las está escondiendo bien. Andrés no dijo nada. Esas lentejas, dijo Carmen, cambiaron algo en mí. No porque me salvaran, que en términos prácticos no era una situación de emergencia extrema, sino porque me recordaron que hay gente que cuando ve una necesidad, actúa, sin esperar que le pidan, sin hacer de ello algo grande. Solo actúa. Una pausa larga. 2 meses después, cuando la situación se estabilizó, le pregunté a Dolores si conocía a más vecinos que pudieran necesitar algo así. Y resultó que sí, que había muchos, que el barrio tenía una capa que no se veía desde fuera pero que era real y que estaba ahí, y que nadie estaba haciendo nada sistemático al respecto. Andrés la miraba. Así empezó el refugio, dijo Carmen, con unas lentejas de una vecina del tercero y la pregunta de qué podía hacer yo para devolver lo que alguien me había dado cuando lo necesitaba. Silencio en el restaurante. La luz de la mañana entraba limpia por los ventanales. Andrés pensó en los 12 kilos de comida aprovechable por noche que habían estado yendo al contenedor durante años. Pensó en 43 personas en un local de planta baja con mesas plegables que iban a quedarse sin local en 3 semanas. Pensó en una olla de lentejas que una vecina había preparado para una mujer que no se las había pedido y que había generado, 3 años después, todo lo que estaba frente a él en ese momento. Carmen, dijo, dime. El primer lunes de enero, dijo, el refugio Alcalá abre aquí. Carmen lo miró, y esta vez no dijo que era demasiado. Asintió, con la sencillez de siempre, con la dignidad de siempre, pero con algo nuevo también. Con el alivio de una persona que ha cargado sola durante mucho tiempo y que acaba de descubrir que ya no tiene que hacerlo. Los últimos sábados de diciembre, Alba siguió viniendo a la cocina. Aprendió los fondos. Aprendió las salsas madre. Aprendió a leer el punto de cocción de las cosas sin usar el termómetro, solo con los sentidos, que era la habilidad que Andrés consideraba la más difícil de enseñar porque no era técnica sino intuición cultivada y la intuición no se enseña con palabras sino con tiempo y con atención. Alba tenía tiempo y tenía atención de sobra. Un sábado, mientras esperaban que un caldo redujera, Alba preguntó algo que no tenía que ver con la cocina. ¿Por qué se separó de su mujer? Andrés la miró. ¿Tu madre te contó eso? No, dijo Alba. Pero usted tiene cara de alguien que ha estado solo mucho tiempo. Y no hay fotos de nadie en el restaurante. Los cocineros que están solos no ponen fotos. Andrés la miró durante un segundo. ¿Y los que no están solos? Los que no están solos ponen fotos en la cocina, dijo Alba, con la certeza de los 12 años que han observado más de lo que los adultos creen. Iñaki tiene 2. Una de su mujer y una de su perro. Andrés miró las fotos de Iñaki. Efectivamente, me separé porque el restaurante era más importante que todo lo demás, dijo Andrés. Y cuando eso pasa, lo demás se va. Alba procesó eso. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora el restaurante sigue siendo importante, dijo Andrés. Pero he aprendido que importante no significa único. Alba asintió, y escribió algo en el cuaderno que Andrés no pudo ver desde donde estaba pero que claramente no era una receta. Esa noche, después de que Alba y Carmen se fueron, Andrés se quedó solo en la cocina. Miró las fotos de Iñaki, la mujer, el perro,
Miró el espacio vacío en la pared junto a su estación de trabajo donde, si hubiera fotos, estarían las suyas. Pensó en Carmen contando lo de las lentejas de Dolores con esa voz que tenía la grieta pequeña. Pensó en Alba preguntando por qué se había separado de su mujer con la directness de los 12 años que no entienden por qué los adultos complican las preguntas simples. Pensó en todo lo que había pasado en las semanas desde aquella noche de noviembre en el callejón. Y pensó que a veces las cosas más importantes de la vida llegan de noche, en un callejón, en la forma de una mujer con una bolsa de tela y un cuaderno de registro y una dignidad que no pedía permiso para existir. Y que uno podía seguir mirando al otro lado. O podía salir del coche. Andrés había salido del coche. Y todavía no sabía exactamente hacia dónde lo llevaba eso. Pero sabía, con la certeza que dan las cosas que son verdaderas, que era la dirección correcta. El primer lunes de enero amaneció con nieve. No la nieve grande y dramática de las películas. La nieve de Madrid, que es tímida y discreta y que llega como si no estuviera del todo segura de tener permiso para quedarse. En copos pequeños que tocan el suelo y dudan antes de decidir si derretirse o acumularse. Andrés llegó al restaurante a las 7 de la mañana, 2 horas antes de lo acordado con Carmen, que era lo mismo que había hecho el primer sábado que vino Alba, porque Andrés era del tipo de persona que necesita el tiempo previo para prepararse y porque esta mañana en particular había algo que quería que estuviera bien antes de que llegara nadie. Encendió los fogones. Preparó las estaciones de trabajo. Bajó las sillas de las mesas, que los lunes estaban subidas porque era el día de limpieza a fondo, y las colocó con un orden diferente al del servicio normal. No las mesas de 2 y de 4 del restaurante elegante. Las mesas juntas, en filas largas, del tipo de disposición que dice que aquí no hay jerarquía de asientos, que todo el mundo cabe y todo el mundo importa igual. Iñaki llegó a las 8. Se detuvo en la puerta del comedor y miró la disposición de las mesas. No dijo nada. Fue a la cocina, se puso el delantal y empezó a trabajar. Eso era todo el comentario que Iñaki necesitaba hacer. Carmen llegó a las 9 con Dolores e Isabel, las vecinas que llevaban más años que nadie en el refugio y que eran, según había entendido Andrés por lo que Carmen le había contado, el corazón logístico de toda la operación. Mujeres de 60 y tantos años con la energía y la eficiencia de alguien que ha dedicado décadas a hacer funcionar las cosas con lo que hay. Dolores entró al restaurante y miró el comedor. Miró las mesas largas. Miró la cocina al fondo con sus fogones encendidos y el vapor del caldo que llevaba 2 horas haciéndose. Miró a Andrés. Y le dijo, con la directness de las personas que ya no tienen edad para perder el tiempo en rodeos. Llevo 30 años esperando que alguien con recursos hiciera algo así. Una pausa. Bienvenido al lado correcto. Andrés no supo exactamente qué responder. Así que simplemente asintió. Y fue a la cocina a seguir cocinando. Alba llegó a las 9:30 con la mochila y el cuaderno de siempre. Pero esta mañana había algo diferente en ella. No en la manera de entrar, que era la misma de siempre, recta y directa. No en la mirada, que seguía siendo esa mirada suya que evaluaba y procesaba con la misma velocidad. Era algo más sutil. Una energía. El tipo de energía que tienen las personas cuando están en el lugar exacto donde quieren estar haciendo exactamente lo que quieren hacer. Entró a la cocina. Se puso el delantal pequeño que Andrés le había guardado en su gancho desde el segundo sábado, cuando había entendido que Alba iba a volver y que merecía tener su espacio propio en esa cocina. Miró el caldo. Lleva mucho tiempo, dijo. 2 horas, dijo Andrés. ¿Por qué tan temprano? Porque el caldo no se puede apresurar, dijo Andrés. Las cosas que tienen que reducir necesitan su tiempo. Si se apresura, el resultado es diferente. Se puede comer, pero se nota que falta algo. Alba escribió eso en el cuaderno. Luego miró a Andrés. ¿Cuántas personas vienen hoy?
Carmen dice que 47, dijo Andrés. 4 más que antes. Parece que cuando el espacio es mejor, la gente que dudaba en venir se anima. Alba asintió. Tiene sentido, dijo. La gente que ya le cuesta venir no va a venir a un sitio que encima está mal. Pero si el sitio es bueno, el esfuerzo vale más. Andrés la miró. 12 años. Exactamente, dijo. A las 10:30, la cocina del restaurante Montoya funcionaba de una manera que no había funcionado nunca antes. No con la precisión milimétrica del servicio con 2 estrellas Michelin. Con algo diferente. Con esa eficiencia más orgánica de las cocinas que trabajan con lo que hay y que por eso tienen que ser más creativas que las que trabajan con lo que quieren. Iñaki dirigía sin hablar mucho, que era como dirigía siempre. Dolores e Isabel cortaban verduras con la velocidad de las personas que llevan décadas haciéndolo y que no necesitan que les digan cómo. Paco, el cocinero jubilado que Carmen había mencionado y que esa mañana había venido porque Carmen le había dicho que el local nuevo merecía celebrarlo, removía una olla con la autoridad tranquila de alguien que ha pasado 40 años de pie en cocinas y que sabe exactamente lo que está haciendo. Y Alba. Alba estaba en su estación, la que Andrés le había asignado desde el primer sábado, haciendo algo que Andrés observó desde el otro lado de la cocina con una atención que intentaba que no pareciera lo que era. Estaba enseñando a Isabel a hacer el corte que había aprendido 3 semanas antes. El agarre del cuchillo, la posición de los dedos, la razón detrás de cada cosa. Lo explicaba con las mismas palabras que Andrés había usado con ella. Casi exactas, pero con algo propio también. Con ejemplos que eran suyos, con una paciencia que era completamente de ella y que no había aprendido de nadie porque algunas cosas no se aprenden, se tienen. Isabel la escuchaba, y luego lo intentaba, y Alba la corregía con esa amabilidad directa que es el mejor tipo de corrección porque no hace que el otro se sienta mal sino que lo hace sentir que puede. Andrés siguió cocinando, pero no apartó la vista del todo. A las 12:30, empezaron a llegar las personas del refugio. Andrés los vio entrar desde la cocina, a través del pase, esa ventana entre la cocina y el comedor por donde en los días normales salían los platos hacia las mesas de los clientes con 2 meses de lista de espera. Entraban despacio, algunos con esa cautela de quien llega a un lugar nuevo y no sabe todavía si encaja. Otros con la familiaridad de quien ya conoce a Carmen y a Dolores e Isabel y sabe que donde ellas están el sitio es seguro. Había una mujer mayor, de unos 70 años, que entró con un abrigo que había sido elegante en otra época y que llevaba con esa dignidad de quien sabe que lo que fue importa aunque ya no sea. Se quedó parada en la puerta del comedor mirando el espacio con una expresión que Andrés, desde el pase, no supo leer del todo pero que lo retuvo. Carmen la vio. Fue hacia ella. Le tomó la mano. Le dijo algo en voz baja que Andrés no pudo escuchar. La mujer asintió. Y entró. Había una familia. Un hombre joven, de unos 30 años, con 2 niños pequeños de la mano. El hombre miraba al suelo cuando entró, con esa postura de quien lleva el peso de estar ahí, de necesitar estar ahí, de que el orgullo y la necesidad estén en guerra constante y que esa guerra canse más que cualquier otra cosa. Uno de los niños, el más pequeño, levantó la vista al entrar al comedor y vio las mesas largas y la luz y el olor que venía de la cocina y dijo algo a su padre con una energía que cambió por completo la postura del hombre. El padre levantó la vista, miró el espacio, y algo en su cara cambió. No mucho. Solo lo suficiente. Lo suficiente para que Andrés, desde el pase, tuviera que apartar los ojos un momento y concentrarse en el caldo que estaba sirviendo porque había algo en esa imagen que era demasiado real para mirarlo de frente sin acuse de recibo. El servicio duró 2 horas. No el tipo de servicio del restaurante Montoya normal, con sus tiempos calculados y sus presentaciones y su protocolo que había costado años perfeccionar. Un servicio diferente, más directo,
más humano en el sentido más literal de la palabra. Andrés cocinó, no como chef con 2 estrellas Michelin, como cocinero, como el hijo de la tasca modesta de la calle Serrano que había aprendido que cocinar bien no es una cuestión de técnica solamente sino de intención, y que la intención de hoy era tan clara que no necesitaba ninguna otra explicación. Iñaki servía. Iñaki, que en el servicio normal dirigía a un equipo de 8 personas con la precisión de un director de orquesta, servía platos en mesas largas con una sencillez que Andrés no le había visto antes y que le quedaba perfectamente. Alba iba y venía entre la cocina y el comedor. Llevaba platos, recogía platos, hablaba con las personas en las mesas con esa naturalidad suya que no distinguía entre el señor mayor del abrigo de antes y los niños pequeños de la familia joven y la mujer del abrigo elegante de otra época. Los trataba a todos con la misma atención directa y genuina que usaba para todo. En un momento, Andrés la vio agacharse junto a la silla del niño más pequeño de la familia joven, el que había dicho algo a su padre al entrar, y hablarle en voz baja mostrándole algo en el cuaderno. El niño miraba el cuaderno con los ojos muy abiertos. Luego miró a Alba, y sonrió con esa sonrisa de los niños pequeños que es toda la cara entera, sin reservas, sin protocolo, la sonrisa que los adultos tienen que trabajar para recuperar porque la vida les va enseñando a contenerla. Alba le devolvió la sonrisa, y siguió hacia la cocina. Cuando el último plato estuvo recogido y las personas del refugio empezaron a irse con ese paso diferente al de la llegada, más liviano, con esa diferencia que hace la comida en el cuerpo y en algo más que el cuerpo, Andrés salió de la cocina por primera vez en 2 horas. El comedor estaba casi vacío. Dolores e Isabel recogían las mesas con la eficiencia de siempre. Paco guardaba su delantal con la satisfacción tranquila del trabajo bien hecho. Carmen hablaba con la mujer del abrigo elegante en una esquina, con esa manera suya de hablar con las personas que hacía que cualquier persona sintiera que lo que decía importaba. Andrés se quedó en la puerta del comedor, mirando, sintiendo algo que no tenía un nombre exacto pero que era hecho de varias cosas juntas. Cansancio del bueno. Satisfacción del tipo que no necesita validación externa porque viene de adentro y se sostiene sola. Y algo más que era nuevo y que por eso no sabía todavía cómo llamarlo. Alba apareció a su lado, sin que Andrés la escuchara llegar, que era algo que había notado en ella, que se movía con una quietud que era sorprendente en alguien de 12 años. Estaba mirando el comedor también. ¿Qué le escribiste en el cuaderno al niño?, preguntó Andrés. Alba lo miró. Le dibujé una receta, dijo. Simple. Huevos revueltos con 3 ingredientes. Le dije que cuando fuera a casa podía hacerla él solo. Andrés la miró. ¿Por qué eso? Alba pensó un momento. Porque él miraba la comida de una manera que yo reconocí, dijo, como alguien que no está seguro de cuándo va a volver a comer algo bueno. Y pensé que si sabía hacer algo él solo, la próxima vez no tendría que esperar a que alguien se lo diera. Andrés sostuvo su mirada. 12 años. Con una comprensión de las cosas que la mayoría de los adultos que se sentaban en sus mesas con 2 meses de lista de espera no tenían. Alba, dijo, dime, ¿sabes lo que acabas de hacer? Serví comida, dijo ella. No, dijo Andrés. Le diste a alguien la posibilidad de no necesitar que le den. Una pausa. Eso es diferente. Eso es mejor. Alba lo miró durante un momento. Y escribió algo en el cuaderno. Andrés no intentó leerlo esta vez tampoco. Pero esta vez Alba se lo mostró. Lo que había escrito era: no des solo comida. Da la manera de hacer la comida. Así no se acaba. Andrés leyó eso. Lo leyó 2 veces. Y luego tuvo que mirar hacia la ventana un momento porque había algo en esa frase escrita con la letra redonda de 12 años en un cuaderno de tapas verdes que no cabía en el pecho sin hacer algo de presión.
Carmen se acercó cuando Dolores e Isabel ya se habían ido y Paco había salido a fumar al callejón y Iñaki estaba terminando de cerrar la cocina con ese orden suyo de siempre. Se quedó de pie junto a Andrés en el comedor vacío. Miraron el espacio juntos un momento. Las mesas largas que en 2 horas habían albergado 47 personas. Los manteles sencillos que Andrés había comprado el jueves porque le había parecido que las mesas sin mantel tenían algo que no estaba bien, que si el espacio iba a ser digno tenía que serlo en todos los detalles. La luz de la tarde de enero que entraba por los ventanales y que hacía que el restaurante pareciera diferente al de los lunes normales, aunque fuera exactamente el mismo lugar con exactamente la misma luz. ¿Cómo estás?, preguntó Carmen. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. No de esa manera. No con esa atención genuina de quien quiere saber la respuesta real y no la respuesta educada. Bien, dijo Andrés. Y luego, porque Carmen era el tipo de persona con quien las respuestas educadas sobraban. Mejor que bien. Carmen asintió. ¿Cuándo fue la última vez que cocinaste para alguien que lo necesitaba de verdad?, preguntó. Andrés pensó en eso. Mi padre, dijo finalmente. Cuando estaba enfermo, los últimos años, yo cocinaba para él los domingos. El cocido de siempre. El que aprendí mirándolo hacer a él. Una pausa. Murió hace 8 años. Carmen lo miró. ¿Y desde entonces? Desde entonces cocino para gente que lo aprecia, dijo Andrés. Que es diferente. Muy diferente, dijo Carmen. Silencio. De los buenos. De los que tienen contenido y temperatura propia. Carmen, dijo Andrés. Dime. Quiero preguntarte algo y quiero que respondas lo primero que pienses. Sin filtrarlo. Carmen lo miró con esa mirada suya de siempre. Adelante. ¿Qué necesita el refugio que todavía no tiene? Carmen no tardó. Continuidad, dijo. No saber si el mes que viene va a seguir funcionando es lo que más cansa. No el trabajo. La incertidumbre. Andrés asintió. Los lunes son tuyos, dijo. Indefinidamente. Mientras yo tenga este restaurante, los lunes son del refugio. Carmen lo miró. Andrés. Carmen. Es demasiado. Ya tuvimos esta conversación, dijo Andrés. Y te dije que no podía aceptar algo así. Y yo te dije que no es suficiente, que es lo que tengo disponible. Una pausa. Y que un local vacío un día a la semana es un desperdicio. Y que el desperdicio ya no me parece aceptable. Carmen lo miró durante un momento. ¿Por qué cambió eso?, preguntó. El desperdicio siempre estuvo ahí. Antes no te parecía un problema. Andrés pensó en la respuesta honesta. Porque antes no te había visto recoger las sobras en el callejón con un cuaderno de registro, dijo. Y porque algunas cosas no se pueden no ver una vez que las has visto. Carmen sostuvo su mirada. Y esta vez no dijo que era demasiado. Y no dijo que no podía aceptarlo. Dijo, gracias. Con esa misma sencillez de siempre. Con esa dignidad que no pedía permiso y que no necesitaba adornos. Andrés asintió. Y los dos se quedaron un momento más mirando el comedor vacío que en 2 horas había estado lleno de algo que no tenía que ver con las estrellas Michelin, ni con las listas de espera, ni con ninguna de las cosas que definían ese restaurante en el mundo que lo conocía. Los meses siguientes construyeron algo que ninguno de los tres habría sabido predecir desde aquel noviembre del callejón. El refugio Alcalá en el restaurante Montoya los lunes se convirtió en algo que la gente del barrio fue conociendo despacio, de la manera en que se conocen las cosas reales, que no es con anuncios ni con ruido, sino con la recomendación de alguien que confía en alguien que confía en alguien. Las 47 personas del primer lunes fueron 60 en febrero. En marzo eran 74. No porque el problema hubiera crecido, aunque también había crecido, sino porque cuando un espacio es digno y la comida es buena y las personas que te reciben te tratan como lo que eres, que es una persona que merece estar ahí,
La gente que antes no venía porque el orgullo y la necesidad estaban en guerra empieza a encontrar que el espacio hace esa guerra un poco más fácil de ganar. Andrés reorganizó los pedidos del restaurante. No de manera que afectara la calidad del servicio normal, porque el servicio normal era su trabajo y su herencia y no era justo con su equipo comprometer eso, sino de manera inteligente, mirando donde había margen, donde había desperdicio que podía convertirse en otra cosa, donde la eficiencia podía liberar recursos que antes simplemente desaparecían. Iñaki lo ayudó. Sin que nadie se lo pidiera, Iñaki empezó a venir los lunes también. No todo el día. 2 horas por la mañana para preparar la cocina y 2 horas al mediodía para el servicio. Nadie le dijo que tenía que hacerlo. Nadie le pagó extra por ello. Simplemente lo hizo, con esa economía de explicaciones que lo caracterizaba, y cuando Andrés le preguntó por qué, Iñaki lo miró y dijo: porque la cocina funciona mejor cuando tiene un propósito que va más allá del plato. Y volvió a lo suyo. Alba siguió viniendo los sábados. Y los lunes también, ahora, después del colegio, para ayudar en el refugio con esa autoridad creciente que da el conocimiento combinado con el carácter. En marzo, Andrés tuvo una conversación con ella que guardó en el mismo lugar donde guardaba las conversaciones que cambian algo. Estaban en la cocina un sábado, esperando que una masa reposara, con ese tiempo de espera que en cocina no es tiempo muerto sino tiempo de pensar. ¿Qué quieres ser?, preguntó Andrés. Alba lo miró. ¿Cuándo sea grande? Sí. Alba pensó con esa seriedad suya de siempre. Quiero hacer esto, dijo, pero más grande. ¿El restaurante? No, dijo Alba. Esto. Un gesto que abarcaba la cocina y el comedor y algo más allá del edificio. Lo del lunes. Pero organizado. Con más recursos. Con un sistema que no dependa de que una persona se pase la noche recogiendo sobras en callejones para que funcione. Andrés la miró. ¿Sabes que eso existe ya?, dijo. Organizaciones que hacen exactamente eso. Lo sé, dijo Alba. Lo he investigado, pero ninguna lo hace como mi madre. Con esa atención a cada persona. Con ese cuidado de que no sea solo comida sino un lugar donde estar. Andrés la miró durante un momento. ¿Tu madre sabe que lo has investigado? No, dijo Alba. Todavía no. Primero quiero tener algo concreto que contarle. Mi madre no sirve con ideas. Sirve con hechos. Andrés pensó en Carmen. No, dijo. Tu madre no sirve con ideas. Sirve con hechos. Lo aprendí de ella, dijo Alba. Lo veo. Una pausa. Andrés, dijo Alba. Dime, ¿usted cree que puedo hacerlo? Andrés la miró. Y pensó en la niña de 12 años que había llegado a esa cocina en noviembre con una mochila y un cuaderno y la pregunta más honesta que le habían hecho en mucho tiempo. Pensó en el cuaderno lleno de recetas y de frases que no eran recetas. Pensó en no de solo comida, da la manera de hacer la comida, así no se acaba. Pensó en la sonrisa del niño pequeño al que le había dibujado una receta de huevos revueltos. Alba, dijo, hay personas que cuando llegan a un sitio lo mejoran sin esfuerzo aparente porque llevan dentro algo que no se enseña. Una pausa. Tú eres una de esas personas. Alba lo miró. Y por primera vez en todos los meses que llevaban trabajando juntos, Alba no respondió de inmediato. Se quedó mirando la masa que reposaba sobre la encimera. Y luego dijo, con una voz que era casi la de siempre excepto por ese matiz que a veces tienen las personas cuando algo las toca donde no esperaban ser tocadas. Mi madre dice lo mismo. Tu madre tiene razón en todo, dijo Andrés. Y luego, porque era verdad y porque era el momento de decirlo, en todo. Alba lo miró. Esa mirada evaluadora de siempre. Y luego sonrió. No la sonrisa pequeña y contenida de los meses anteriores. Una sonrisa entera, sin reservas, de las que llenan la cara. Lo sé, dijo.
y volvió a la masa. Fue en abril cuando Andrés le dijo a Carmen lo que llevaba meses sabiendo y que había esperado a decir porque las cosas importantes merecen esperar hasta que el momento es el correcto y no solo el conveniente. Era un lunes después del refugio. El comedor estaba recogido. Dolores e Isabel se habían ido. Paco también. Iñaki había cerrado la cocina. Alba estaba en la mesa del fondo haciendo los deberes del colegio con esa concentración suya que no distinguía entre resolver un problema de matemáticas y reducir un fondo. La misma atención total a lo que tuviera delante. Andrés y Carmen estaban en la barra del fondo con 2 cafés. El mismo sitio donde habían tenido la primera conversación en octubre, aunque en octubre habían estado en la mesa y ahora estaban en la barra, que era una diferencia pequeña pero que de alguna manera decía que las cosas habían cambiado, que la distancia era otra. Carmen, dijo Andrés, dime, quiero decirte algo. Carmen lo miró con esa mirada de siempre, directa y sin adorno. Entonces dilo, dijo. Andrés pensó en cómo decirlo sin rodeos porque Carmen no merecía rodeos y él ya no tenía paciencia para ellos. Desde octubre, dijo, desde la primera noche que te vi en el callejón con el cuaderno y la bolsa de tela, algo cambió. No de golpe, despacio, de la misma manera en que cambian las cosas que duran. Una pausa. Y lo que cambió no tiene que ver con el refugio ni con Alba ni con los lunes. Tiene que ver contigo, con la manera que tienes de estar en el mundo sin pedir permiso y sin imponerte, con la manera que tienes de querer a tu hija que hace que todo lo demás parezca excusa, con la manera que tienes de mirar las cosas difíciles de frente sin apartar los ojos. Carmen no lo interrumpió. Lo escuchó con la misma atención con que escuchaba todo. No sé si esto tiene sentido, continuó Andrés. Sé que nuestras vidas son diferentes de maneras que no son pequeñas. Sé que llevas tiempo sola y que eso tiene razones que yo no conozco del todo. Sé que hay cosas que no me has contado y que no tengo derecho a pedir que me cuentes. Una pausa. Pero sé que cuando estás cerca las cosas son diferentes. Y que cuando no estás las cosas son como eran antes de octubre y antes de octubre no eran suficiente. Silencio. Carmen miró su café. Luego miró a Alba al fondo, que seguía con sus deberes con esa concentración que no dejaba espacio para lo que pasaba en el otro extremo del restaurante. Luego miró a Andrés. Hay cosas que no te he contado, dijo. Lo sé. El padre de Alba, dijo Carmen. No está porque fue una mala decisión que tomé a los 23 años con información incompleta sobre quién era la persona que tenía delante. Y cuando tuve información completa ya era tarde para algunas cosas, aunque no para otras. Una pausa. Lo que sí puedo decirte es que desde entonces tomé una decisión. Que Alba no iba a crecer viendo a su madre en una relación que no fuera real. Que prefería que creciera viendo a su madre sola y entera que acompañada y a medias. Andrés la escuchó sin interrumpir. Eso, dijo Carmen, significó muchos años de no. De personas que se acercaban y a las que yo no dejaba acercarse porque el coste de equivocarme de nuevo era demasiado. Una pausa larga. Y luego apareciste tú en el callejón preguntando quién era yo con una honestidad que no estaba en mi plan. Andrés la miró. ¿Y qué hace una persona con eso?, preguntó. Carmen sostuvo su mirada. Una persona como yo, dijo, lo piensa mucho. Lo da vueltas. Lo mira desde todos los ángulos posibles. Pausa. Y luego decide si la persona que tiene delante es del tipo que sigue aunque sea difícil o del tipo que para cuando se cansa. Y, dijo Andrés. Y llevo 6 meses mirando, dijo Carmen. Y no has parado. Andrés sostuvo eso un momento. No voy a parar, dijo. Carmen lo miró. Y en su cara, esa cara que Andrés había aprendido a leer en 6 meses de callejones y cocinas y lunes de refugio, había algo que no había estado antes en toda esa expresión suya de siempre. No vulnerabilidad exactamente. Algo más específico.
La expresión de una persona que ha llevado mucho tiempo la guardia levantada y que ha decidido, con toda la conciencia y toda la deliberación que la caracterizan, bajarla. No del todo, no de golpe, pero bajarla. De acuerdo, dijo Carmen. Solo eso. 2 palabras que en Carmen Vega pesaban exactamente lo que decían, ni más ni menos. Andrés asintió, y desde el fondo del restaurante, sin levantar la vista de los deberes, Alba dijo: ya era hora. Los dos la miraron. Alba seguía con los ojos en el cuaderno de matemáticas con una concentración perfecta que no engañaba a nadie. Creíamos que no escuchabas, dijo Carmen. Siempre escucho, dijo Alba. Pero hago como que no para que los adultos digan las cosas que tienen que decir sin ponerse nerviosos. Andrés miró a Carmen. Carmen miró a Andrés. Y los dos se rieron al mismo tiempo, de esa risa que sale sola cuando algo es genuinamente gracioso y genuinamente bueno y cuando uno está en el lugar correcto con las personas correctas y lo sabe sin necesidad de que nadie se lo confirme. El verano llegó con calor y con cambios. Alba terminó el curso con las mejores notas de su clase, lo cual no sorprendió a nadie que la conociera, aunque sí generó en el colegio cierta perplejidad porque Alba era del tipo de alumna que los profesores no siempre saben cómo clasificar, demasiado avanzada para algunas cosas y completamente desinteresada por otras, con esa selectividad de los niños que ya saben que les importa y que no van a fingir que les importa lo que no les importa. Andrés organizó una celebración en el restaurante. No grande. Solo los que importaban. Iñaki y su mujer, que resultó ser exactamente lo que uno esperaría de la mujer de Iñaki, directa y con sentido del humor seco y capaz de hacer reír a Iñaki con una sola frase, lo cual Andrés consideró un talento extraordinario. Dolores e Isabel con sus maridos. Paco, Carmen y Alba, que llegó con el cuaderno de siempre y que en algún momento de la noche se lo dio a Andrés sin decir nada. Andrés lo abrió. Era el cuaderno de la cocina, el de las recetas y las frases. Pero en la última página había algo diferente. Una lista, escrita con la letra redonda de Alba, limpia y ordenada, con el título, Lo que aprendí este año que no es sobre cocina. Andrés la leyó. Que el desperdicio es siempre una decisión. Que las personas que más necesitan dignidad son las que menos probabilidades tienen de pedirla. Que enseñar es mejor que dar porque lo que se enseña no se acaba. Que las cosas que valen la pena se construyen despacio y con materiales simples. Que el mejor ingrediente en cualquier cocina es la intención de quien cocina. Que los adultos a veces necesitan que alguien les diga ya era hora. Que mi madre merece todo lo bueno que le pase. Que yo voy a hacer que le pase. Andrés leyó la lista 2 veces. Luego cerró el cuaderno. Lo devolvió a Alba. Guárdalo, dijo. Lo vas a necesitar. ¿Para qué? Preguntó Alba. Para cuando hagas lo que quieres hacer, dijo Andrés. Para recordar de dónde vino todo. Alba tomó el cuaderno. Lo miró un momento. Y luego miró a su madre, que estaba al otro lado de la mesa hablando con Dolores con esa atención suya de siempre, con esa manera de escuchar que hacía que todo el mundo sintiera que lo que decía importaba. ¿Usted va a seguir aquí?, preguntó Alba. Sí, dijo Andrés. ¿Aunque sea difícil? Aunque sea difícil. Alba asintió, con esa seriedad de siempre. Y luego dijo algo que Andrés guardó en ese lugar donde se guardan las cosas que forman a una persona. Entonces bienvenido, dijo Alba, a nuestra familia, que es pequeña pero funciona bien. Andrés la miró, y pensó en su padre, en la tasca, en las manos de su padre sobre las suyas enseñándole a sostener el cuchillo, en el cocido de los domingos cuando su padre estaba enfermo. En todo lo que había aprendido en esa cocina pequeña que había generado, con el tiempo y el trabajo, el restaurante con 2 estrellas Michelin de la calle Serrano. Y pensó que su padre habría conocido a Carmen en un callejón también.
que su padre habría abierto la puerta trasera, que su padre nunca habría mirado para otro lado, que en eso, al menos, no se había alejado tanto del hombre que quería ser. «Gracias», dijo Andrés, «por dejarme entrar». Alba asintió, y se fue a buscar a su madre. Hay cosas que el dinero enseña a no ver. Andrés Montoya lo aprendió un martes de noviembre a las 11:40 de la noche, de pie en un callejón, mirando a una mujer recoger sobras con la dignidad de quien sabe exactamente lo que vale aunque el mundo todavía no se lo haya dicho. Lo que no sabía esa noche, con el frío de Madrid en el cuello del abrigo y la pregunta instalada en el pecho, era que esa mujer iba a enseñarle más sobre cocinar que 20 años de estrellas y reconocimientos y listas de espera. Que su hija de 12 años iba a escribir en un cuaderno de tapas verdes la frase más importante que había escuchado en su vida adulta. Que un local vacío los lunes podía ser la cosa más útil que había tenido en 44 años. Y que a veces las cosas que más te faltan no están donde las buscas. Están en el callejón de atrás, esperando a que alguien se moleste en mirar. Si esta historia te llegó al corazón esta noche, dale like y suscríbete a Emocio Cuentos para no perderte ninguna. Activa la campanita porque cada semana hay una historia nueva esperándote. Y si conoces a alguien que necesite escuchar que las cosas buenas también llegan, comparte este video con esa persona ahora mismo. Hasta la próxima historia. Buenas noches.